Las obras de la iglesia comienzan en 1351, gracias a un donativo de 30.000 sueldos barceloneses que realiza Pedro III el Ceremonioso, que había nacido en el castillo de Balaguer. En su exterior, predominan las formas sencillas y compactas, solo sobresale los contrafuertes y el campanario octogonal. Tiene 37 metros de altura y está dividido en 4 niveles. En el tercero hay un reloj de 1908, y el último dispone de ventanas con arcos de medio punto. Se consagró en 1558, dedicada a Santa María, y en 1575 pasó a ser la parroquia de Balaguer. Había la intención de que fuera catedral, ya que Balaguer aspiraba a ser sede del nuevo obispado que finalmente se creó en Solsona. Es una iglesia gótica de piedra picada y una sola nave de 53 metros de largo por 15 metros de anchura máxima, con capillas laterales situadas entre los contrafuertes y con un ábside poligonal de 7 caras. Las bóvedas de la nave y del ábside son estrelladas. En 1836, después de la desamortización, fue convertida en cuartel y prisión. El culto se restauró en 1881, pero en 1923 volvió a utilizarse como prisión, igual que en el periodo de 1936 a 1939. Por esta razón la iglesia se encuentra desnuda de adornos y sin los altares y retablos. La iglesia del Santo Cristo, patrón de la ciudad de Balaguer, se encuentra en el Pla de Almatà, delante de los restos del castillo Formós, separada por una gran explanada. Fue la antigua mezquita mayor sarracena y en 1105, cuando Balaguer fue definitivamente conquistada, se reedificó y se la llamó iglesia de Santa María de Almatà. En 1351 se convirtió en iglesia conventual de las Clarisas. Posteriormente, en 1610 se amplió, se abrió la puerta principal actual y se cambió la ubicación del altar mayor. Empezó a llamarse Iglesia del Santo Cristo desde el 1622, cuando se trasladó la imagen del Santo Cristo en presencia del rey Felipe IV, del conde duque de Olivares y de otros grandes de España. En 1787 se vuelve a ampliar debido a la gran afluencia de devotos y adquiere la forma actual, a excepción de la fachada, que se empezó a remodelar en 1912, de estilo neoclásico, siendo obra del arquitecto Bernat Pejoan. De la antigua iglesia de la Virgen de Almatà, todavía pueden verse los restos de la puerta, con un rosetón, que en la actualidad está tapiada. Es una iglesia de una sola nave, amplia, con capillas laterales. Del altar mayor salen unas escaleras que suben donde se encuentra la imagen del Santo Cristo, que es una copia realizada en 1947 de la imagen gótica original del siglo XIV, que fue quemada en la Guerra Civil del 36. En el año 2016, el Papa Francisco concedió al Santuario del Santo Cristo el título y dignidad de Basílica Menor.